juventudes de San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Churiel. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Álvaro Mancino. Daniel Fernández. Carlito Miguel Páez, hijo. Fernando Parrado. Roberto Caneta. Adolfo Strauss. Gustavo Cervino. Pedrito Algorta. Alfredo Delgado. Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. José Luis Uciarte. Ramón Sabella. Javier Metón. Esta sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados y los otros están en periodo de ser rescatados. Carlitos Páez. La larga travesía. Mi vida ha sido una larga travesía, desde la muerte hasta la vida. Cuando hablaba sobre los Andes, en las charlas que daba y doy en distintas partes del mundo, siempre dedicaba mi exposición, en primer lugar, a mis amigos más íntimos que murieron en la cordillera, Gustavo Nikolic y Diego Storr. Luego la dedicaba a mi abuela, a quien tanto quería y a quien tanto extrañaba en la montaña, también fallecida, para después referirme a mi madre y a mi padre que lucharon desafiando la lógica y la sensatez, buscándonos hasta el último día. Después les tocaba el turno a Nando y a Roberto, esos 2 locos que tuvieron los cojones de salir desafiando su propia vida para salvarnos a todos. A medida que iba avanzando en mis dedicatorias, me iba emocionando. No sabía si era porque estaba culminando un relato o por qué razón, hasta que en ese momento me tocaba dedicar lo que acababa de decir a mis 2 hijos, Carlos Diego y María Elena, porque representan la continuación de la vida que se inició en la montaña, para terminar dedicándola en forma especial a mis 3 nietos, porque son el símbolo inequívoco de que la vida merece vivirse. Pero un día me di cuenta de que inconscientemente ese orden en que yo hacía mis agradecimientos era un tránsito perfecto, una larga travesía de la muerte a la vida, como que ésta provenía de aquella, y aquella comenzaba en 1972. Y esto es para mí el resumen de toda mi peripecia, una tragedia donde triunfó la vida. Yo siento que renací en los Andes. No me refiero al nacimiento biológico, sino a la formación de un joven que cayó entre los picos nevados y, exigido por la realidad, se fue templando a los martillazos. Y ese otro que emergió con el pasar de los días, que aprendió el valor de la vida, que comprendió cómo operar en conjunto, que aprendió a pensar más allá de sus narices. Ese nuevo Carlitos Páez nació allá y se me incorporó para siempre. Aquella experiencia tan dura se transformó en una catapulta de la que salí disparado para alcanzar otros horizontes.
un gran salto desde la penumbra hacia la vida, que paradójicamente me hizo tropezar varias veces en mi experiencia posterior. La propia historia, la narración, también hizo su travesía particular. Al comienzo a la gente le interesó el hecho de que veníamos de la muerte. Buscaban cadáveres y encontraron 16 jóvenes agónicos que todavía respiraban, lo que no solo sorprendió, sino que asustó al mundo. Inmediatamente se olvidaron de los fantasmas que llegaron de la muerte e importó la antropofagia, una situación tan extraña que volvió a asustarlos, porque les costaba tolerar el hecho de que en medio de la nada estos moribundos malolientes tuvieran la desvergüenza de alimentarse con los cuerpos de sus amigos muertos. Pero con el tiempo cada vez se empezó a pensar menos en la antropofagia, que pasó a ser un ingrediente estrafalario de la historia, y la peripecia que vivimos permitió hablar de otras cosas. Por eso en las charlas que doy, antes de que se abra el segmento de las preguntas de los participantes, para aventar miedos y patrañas, les digo, voy a responder primero lo que muchos de ustedes quieren preguntar, y tal vez no se atrevan, porque no encuentran las palabras adecuadas, por un pudor muy civilizado o un decoro muy humano. ¿Qué sabor, qué gusto tiene la carne humana? Pues siento defraudarlos, pero no tiene gusto a nada. Como arranco de esa manera brutal, siento que les libero el alma, les ahuyento los prejuicios y les permito que abran la mente, si lo desean, para que no se acorralen ni se acobarden y puedan formular otras inquietudes. Infinidad de veces me he preguntado cuál es la característica más recurrente de la prueba límite que me tocó vivir en la montaña, y siempre llego a la misma conclusión: lo imprevisto. Nada de lo que sucedió estaba en los planes de nadie. Como todo estaba trastocado, se dislocó también mi frágil personalidad. Ese jovencito consentido de 18 años, hijo de padres divorciados, con clara tendencia a las adicciones, hipocondríaco crónico, quedó literalmente patas para arriba. ¿Era verosímil entonces pensar que ese muchacho lleno de dudas y temores pudiera sobrevivir? Sin embargo, en los Andes nunca me preocuparon las enfermedades, ni las dudas, ni la muerte. Todos los asuntos que me desvelaban en el llano desaparecieron en la altura. Tuve instantes de depresión. En muchos momentos llegué a pensar que nunca saldríamos del cajón de nieve donde estábamos, pero continué pujando, porque siempre mantuve viva alguna expectativa. El jovencito aprensivo de antes comenzó a diluirse lentamente. Cada día crecía un año, cada minuto un día. Como contrapartida, debía trabajar. Tenía tareas fijas que yo mismo había elegido. Debía tapiar el boquete del fuselaje en las noches, cuidar la herida que tenía coche inciarte en la pierna y encargarme de la cámara de la pelota de rugby que usábamos para orinar durante la noche. Era una tarea incómoda, porque cuando finalmente había logrado pescar ese sueño esquivo e intermitente, alguien me llamaba para que le alcanzara la pelota. Se la entregaba, esperaba que orinara y después tenía que vaciarla fuera del avión, por un orificio que dejaba entre el boquete de atrás. Como llegué a cansarme de esa tarea, decidí negociarla. A veces exigía, en compensación, un cigarrillo extra o mejorar mi lugar para dormir. Una noche surgió algo inesperado. Adolfo Strauch me pidió que le alcanzara la cámara de la pelota, a eso de las 3 de la madrugada, y como no tenía un cigarrillo para darme, y su lugar era peor que el mío, me miró muy serio y me dijo que a cambio me daba la luna. Me sedujo la propuesta, que no sabía en qué consistía. Le llevé la pelota, vacié el contenido afuera, congelándome el cuerpo que con tanta dificultad había caldeado dentro del fuselaje,
y me aproximé a Adolfo para que me entregara la luna. Él tomó un espejito de mujer que tenía entre los pulobres, lo colocó en una posición que ya conocía y allí, en reflejo, a través de la ventanilla ovalada del avión, una luna llena, redonda y mayúscula, la imagen más bella que conservo de la cordillera. La luna temblando en el espejito que Adolfo sostenía en su mano. Permanecí mirándola pasmado durante más de 1 minuto, en cuclillas. Adolfo sonreía a medias, como hace él, con gesto paternal, a pesar de que tenía apenas 24 años. Luego, cuando me cansé de esa posición, volví al lugar donde dormía, pero me quedé con la imagen grabada en las pupilas. Había crecido tanto en los Andes que mis amigos me regalaban la luna. Ellos sabían que la luna era el único medio de comunicación que yo tenía con mi familia. La miraba y sabía que mis padres la estaban observando. Y efectivamente, cuando regresé a la civilización, mi madre me confesó que hacía lo mismo que yo, porque sabía que era lo único que los dos podíamos ver al mismo tiempo. Mi padre, a su vez, que me siguió buscando durante todos los días, sin descanso. A veces me buscaba en las noches guiado por la luz de la luna en las montañas, como un ciego caminando a tientas, orientándose por los mensajes que yo le enviaba al corazón. Por eso escribió un libro titulado Entre mi hijo y yo, la luna. Tras la avalancha tan dolorosa, seguí trabajando y con el esfuerzo seguí creciendo. Como solo había un par de piezas de metal y plástico con forma de pala para quitar la nieve de atrás, donde estaba el boquete del fuselaje sepultado, fui de los que más excavé, porque percibía que con el trabajo me acercaba al grupo y con ellos me acercaba la vida. Aquel chico bueno para nada resulta que ahora se convertía en un individuo útil, y como era productivo, a pesar de que era el menor del grupo, podía hablar y mi voz comenzaba a contar. Pero así como te tornabas valioso muy lentamente, ganando la confianza del resto con tu esfuerzo, todo podía derrumbarse con una actitud inapropiada. 3 días antes del rescate, me quedaban apenas 3 cigarrillos, que guardaba en una campera liviana que había sido del Vasco Echevarri. Como estábamos afuera del fuselaje, le pedí a Daniel Fernández que me adelantara un cigarrillo, que se lo devolvería en unos minutos, cuando entráramos. Daniel no titubeó, me lo dio, y unos minutos después le pedí un segundo cigarrillo, que se lo devolvería con 2 de los 3 que guardaba en el bolsillo de la campera. Un rato más tarde, cuando entró al fuselaje para devolvérselos, busco en el bolsillo, pero no estaban mis últimos 3 cigarrillos. Mi desesperación fue tal que, maldiciendo, di vuelta a la campera del derecho y del revés, sin poder convencerme de que me había equivocado. Al fin tomé coraje, salí y le conté a Daniel lo que había ocurrido. No me dijo una palabra, pero adiviné en su mirada que para él yo le había mentido, que había violado una de las normas más sagradas de la montaña, que todo lo que había ganado con mi esfuerzo lo había lanzado por la borda en un instante. Sollozando volví al fuselaje y me arrodillé, y busqué exhaustivamente en el lugar donde estaba la campera, hasta que al fin, disimulados en los repliegues metálicos del piso deshecho, encontré los 3 cigarrillos. Exultante, volví a salir y le devolví a Daniel los 2 que me había adelantado. Adiviné en su rostro una satisfacción diferente. No era por los cigarrillos, sino porque había vuelto la confianza entre nosotros. «Gracias, Carlitos», me dijo, tomándome un hombro. Él estaba tan o más satisfecho que yo de que volviera a su círculo de confianza. Antes de los Andes tomaba 3 antidepresivos por día. Cuando volví a la vida civilizada, lo que había enfrentado en la cordillera me sirvió como pretexto para continuar con los psicofármacos. Por esa adicción estuve internado 32 días. Había llegado al extremo de que al agua del mate le agregaba un antidepresivo.
Mucho tiempo después, en 1981, me hice alcohólico. Se trata de un camino lento y gradual, hasta que al final uno descubre que está completamente atrapado, atado de pies y manos, y cayendo al precipicio, al que nadie te empuja, sino que es uno mismo el que se arroja. Los Andes de alguna forma me respaldaban. Sentía que me daban derecho a todo, como si fuera un pasaporte a la impunidad. Luego, también respaldado por la cordillera, me convertí en drogadicto. Cada cordillera de las 4 que se me interpusieron quisieron matarme, porque en todos los casos llegué hasta el fondo del pozo, conocí el tramo final del abismo. Tal vez mi cordillera comenzó mucho antes, cuando por primera vez conocí lo que significa la tristeza sin límites, la separación de mis padres, a quienes tanto quería juntos y no conseguía querer separarlos. En mi caso, no me salvé del accidente porque era un gran deportista, al contrario, ni porque fuera muy fuerte, tampoco porque tuviera grandes ideas o una personalidad demasiado madura. No tenía nada excepcional de lo que pudiera ahora jactarme. ¿Cómo voy a tener el descaro de dar mensajes o consejos? Acá la que manda es la historia, donde hubo más acción que palabras, y yo soy simplemente su transmisor, con el agregado de que el que me escucha sabe que es verdad, porque yo estuve ahí. La única particularidad, si se quiere, es el hecho de que en lugar de permitir que la desgracia me sepultara, la pude transformar en una dádiva. En ocasiones comienzo mis charlas en el exterior con un pequeño truco. Como no me conocen, me siento entre el público, al fondo del auditorio. El presentador muestra algunas imágenes del accidente y luego pregunta a los asistentes cómo hubieran reaccionado ante esto o aquello. De pronto yo levanto la mano. Cuando me dan la palabra, después de 3 o 4 intervenciones del público, me pongo de pie y anuncio que mi respuesta será un poco más larga, y mientras camino hacia el escenario, remato la frase: será más larga porque yo estaba ahí. A veces pienso que el destino lo llevamos marcado en la frente. Yo invité a Rafael Echavarren, el vasco, para atravesar la cordillera de los Andes, porque un día pasó de visita por la escuela agraria donde yo estudiaba. No puedo olvidar hasta hoy que si aquel día no me hubiera ido a visitar, el vasco se habría salvado. Del mismo modo invité por teléfono a Moncho Sabela. Otra vez actuó el destino, pero en este caso funcionó al revés, porque Moncho sobrevivió. Ellos no eran de mi clase de Stella Maris Christian Brothers, sino que eran amigos del periodo posterior al colegio. Un quinto compañero de clase, Tito Regules, fue con Roy, Diego Storm, Gustavo Nicolich y yo, la noche anterior a la partida, al casino del Hotel Carrasco, en Montevideo, para jugar $50 y llevar más o menos plata para el viaje. Tito tomó más alcohol que ninguno, y a la mañana siguiente se durmió. Perdió el avión. Tomó un vuelo regular y se salvó del accidente del Fairchild. Cuando llegó a Santiago, donde no nos encontró nunca, Tito soportó una inesperada conmoción que lo desequilibró. No podía despojarse de una pesada sensación de culpa, y como si el destino quisiera cumplir con lo que había establecido, lo mató 20 años después. Nuestra peripecia es una interminable sucesión de tolerancias a la adversidad. Lo permanente en nuestra historia fue el no. Cuando 4 días después de que partió la expedición final, vimos un puntito que bajaba, fuimos a su encuentro, convencidos de que los otros 2 habían muerto. Cuando llegamos hasta Tintín Vicintín, esperábamos otra frustración, porque era la constante en la que vivíamos. Él venía con la noticia de que habían llegado hasta la cumbre de la montaña, y en vez de encontrarse un panorama alentador,
con los verdes prados chilenos, que era la ilusión que todos alimentábamos, se encontraron con un panorama desolador, donde solo se veían montañas. Entonces pensamos que Nando y Roberto todavía no habían muerto, pero que se interponía otro de los tantos no que habían pautado nuestra vida en los Andes. Pero luego entendimos el carácter de la decisión que Nando y Roberto tomaron de seguir adelante. Le pidieron la comida de Vicentín, el abrigo que él tenía, y lo mandaron abajo. Eso es lo que yo llamo actitud, porque ellos podían haber vuelto al fuselaje donde más o menos permanecíamos con vida, aunque finalmente terminaríamos muriendo, tomados de la mano. Hay otro elemento que puede parecer menor para otros, pero no lo es para mí. Sentía que los dos escaladores me llevaban consigo en ese saco de dormir en el que tanto había trabajado, en el que tanto esmero había puesto, cosiéndolo con una bobina que hicimos con alambre de cobre, enhebrándolo en una aguja de coser que encontramos en el pequeño costurero que llevaba la madre de Nando. Si bien todos participaron, yo era quien comandaba la tarea, acomodaba esos pedazos irregulares y contrahechos lo mejor que se podía, y ponía una escrupulosidad en la costura como si en ello me fuera la vida, lo que en verdad era cierto. Si al principio los puntos eran demasiado anchos y se deshacía cuando lo probábamos porque debían caber 3 personas adentro, empezábamos de nuevo. Apretaba los puntos y ponía más diligencia todavía, para que cuando lo probáramos, metiéndonos 3 en eso que iba tomando forma de gran bolsa, no se descosiera. Cosí y cosí con la paciencia propia de quien está acostumbrado a esas labores, porque las practica a diario, aunque en verdad era la primera vez que lo hacía. Al final tuve ante mí, extendida en la nieve, la mejor obra que hice en toda mi vida, rústica, fuerte y fea, mi pequeña obra de arte. Para mí, el hecho heroico de nuestra historia, porque mucho se habló de heroísmo, de bravura, sucede en el día 60, cuando los 3 expedicionarios salen en la travesía final, en el momento en que Nando, Roberto y Tintín se despiden. Caminan 20 pasos y Nando, el más pragmático de todos nosotros, regresa a donde yo estoy y me dice: Carlitos, quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Se lo entrego, le da un beso y entonces me entrega el zapatito rojo de su sobrino y me dice: Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el par, porque él se llevaba el otro. Y me agrega: pero si no vuelvo a buscar el par y ustedes tienen que alimentarse de mi madre y de mi hermana, háganlo. No solamente Nando Parrado tenía los cojones de salir a encarar las montañas más increíbles del universo a costa de su vida, sino que además nos autorizaba a alimentarnos de lo más venerable que él tenía, su madre y su hermana. A partir de allí, en esos últimos días, el tiempo transcurría más lento, se sentía el peso de las horas, los minutos. Estuve tanto tiempo observando la esfera de mi reloj, viendo la lentitud con que se movía la manecilla, que a veces vuelvo a mirarlo, para que nunca olvide lo que aprendí en los Andes. El paso del tiempo solo tiene pasaje de ida. Cuando llegó el día 70, yo estaba abrazado con Coche Inciarte, llorando dentro del fuselaje, porque el tiempo de los escaladores se estaba agotando. Cuando de golpe surge algo en mi mente que me cambia drásticamente la actitud. Tuve la premonición de que Nando y Roberto han contactado a la vida, pero no lo quise comentar para no agregar otra frustración a la que todos los días nos desplomaban. De pronto Daniel Fernández menciona la misma idea. Comenta que tuvo una premonición, y entonces le cuento la mía. Y con esa ilusión tan frágil descansamos esa última noche. A la madrugada siguiente, Daniel y Eduardo lo escuchan por radio. Primero una noticia imprecisa,
de que habían aparecido sobrevivientes, pero como no daban los nombres ni se sabía de dónde eran, permanecían pendientes, aferrados a esa frase suelta, y cuando nos lo comunican empezamos a cambiar el dial hasta que un rato después todas las radios estaban hablando de lo mismo. Las palabras no pueden recrear la forma en que nos abrazamos, que lloramos, cómo gritamos cuando dijeron que iba a ser el propio Parrado el que iba a conducir los helicópteros para buscarnos en un recorrido laberíntico a través de la cordillera. Solo sé que cuando lo cuento se me eriza la piel de nuevo. En ese momento hice 3 cosas. La primera fue peinarme, y lo hice con gomina, que fue lo único que no comimos porque nos podía envenenar. La segunda fue afeitarme, porque mi padre siempre me decía que afeitarse equivale a quitarse las preocupaciones del día anterior. Como no tenía jabón, sino una Gillette gastada, me corté la cara en varios surcos que sangraban y me hincharon el rostro, pero me rasuré. Y la tercera cosa fue hacer la valija. Mi maleta era un pantalón vaquero con 2 nudos en las perneras. Adentro llevaba unos trapos malolientes y 3 cinturones de seguridad para ponérselos a un Fiat 850 que tenía mi madre en Montevideo. No me llevé un aparato sofisticado del avión ni una pieza compleja de recuerdo. Me llevé lo más simple de todo, porque lo que yo más deseaba es lo más sencillo de la vida, regresar a casa. Y lo más parecido que encontré a mi hogar fueron esos cinturones para el auto de mi madre, que siempre estaba estacionado a la entrada de la casa y que veía todas las mañanas desde la ventana de mi dormitorio. Horas después vemos aparecer los helicópteros por el valle. Distingo la figura de Nando, haciéndome señas con las manos, porque me quería transmitir que mi padre había estado atrás de la historia desde el primer minuto hasta el instante final. Volamos a Los Maitenes y después a San Fernando. Cuando bajamos del helicóptero había unos 50 militares en formación haciendo la venia. Allá al fondo distingo la figura de mi padre, a quien contenían 2 oficiales porque quería salir corriendo hacia mí y podían despedazarlo las hélices del helicóptero. Pero antes de llegar hasta mi padre, abracé a todos los militares, mientras ellos seguían formados, duritos, pero cuando los abrazaba uno a uno, se ponían a llorar, sin dejar de hacer la venia, soltando las lágrimas, pobrecitos, temblando como hojas ante el contacto de mi cuerpo. Poco después descubrimos que todo el pueblo de San Fernando estaba en la calle. Querían tocarnos como si fuéramos santos prodigiosos. Una mujer pretendía que yo bendijera a su hijo enfermo para que lo curara. La gente nos había endiosado. Creía que éramos apóstoles que bajaban de la montaña, y yo no sabía bien lo que éramos, quiénes éramos, y por eso toqué al niño enfermo como me lo pedía. Al poco rato llegó mi madre. Me abrazaba y temblaba. Después de horas de conversación, donde ella me relataba con detalles lo que había sucedido en Montevideo durante nuestra ausencia, cómo nos habían buscado, del vidente, del servicio aéreo de rescate, me agregó en tono de drama que se había muerto una perrita chihuahua que teníamos, y yo pensaba para mis adentros, qué extraño es todo, yo perdí 29 personas, y ella me está contando su padecimiento por un perro. Lo que me hizo entender que el placer y el dolor son relativos y subjetivos, que no hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el sufrimiento. La llegada a Montevideo fue ambivalente. Volvía maravillado por el reencuentro con mis familiares y mis amigos, con mi cama, mi ciudad, pero a la vez debía poner gesto de circunstancias, el que se espera de alguien que regresa de una tragedia así, especialmente ante los familiares de los muertos. Debía calibrar las palabras, acotar mi alegría. No podía decir lo primero que se me viniera a la mente. De pronto yo estaba riendo,
y declarando a los gritos mi felicidad por volver a casa, y me encontraba con la madre de un compañero que había quedado enterrado en la nieve. Ella no lo había superado ni lo superaría jamás, y yo había hecho ese duelo rústico y violento que todos hicimos en la cordillera. Como todo había sido muy duro, el aterrizaje también lo fue. Cuando uno tiene 19 años, recién cumplidos como tenía yo, manejar esa celebridad súbita y, como yo creía, inmerecida, no fue fácil. El reencuentro con la civilización, tener el camino allanado después de haber vivido tantos obstáculos, me hizo incursionar por senderos equivocados. Al procesar mis adicciones, que era lo que en ese momento me mataba, tuve que procesar también el escollo de los Andes. Procesarlo fue observarlo en perspectiva, no extirpándolo, sino integrándolo a mi pasado, porque no puedes quitar algo que forma parte de ti, como el color de tus ojos o la expresión de tu sonrisa. Cuando uno tiene detrás una historia tan tortuosa y tan fuerte, es necesario encauzarla. A la vez, mi historia en la montaña está directamente vinculada con la de mi padre, que jamás dejó de buscarme. Fue tanta su tenacidad, la perseverancia con que actuó, a pesar de todos los reveses que iba sufriendo, al igual que nosotros, que en Chile lo conocían como el loco que busca su cabro perdido, y no hay una manera más auténtica y gráfica de llamarlo, porque no lo puede buscar de forma racional y cuerda, sino que tiene que hacerlo por los recovecos de la locura, por los senderos nunca transitados. Consultaba cartógrafos, videntes, científicos y parapsicólogos, porque lo que más precisaba, además de pistas y equipos, era esperanza. Esperanza para seguir rastros que solo él y los otros locos que lo acompañaban veían, descubriendo pistas que surgían hoy y se desvanecían mañana, al punto que creó una aureola tan gigantesca en torno a la búsqueda que, llegara donde llegara, la historia de su peregrinaje arribaba antes y lo recibían como a un ser extraordinario, porque era el loco que busca su cabro perdido. Mi padre revolvía cielo y tierra en las montañas, y mi madre revolvía cielo y tierra en el espacio intangible de sus oraciones. Ella en Montevideo y nosotros con el rosario en el fuselaje rezábamos la misma oración, Salve a la Virgen, que hablaba, increíblemente, del lugar donde nos encontrábamos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, llorando y gimiendo en este valle de las lágrimas. Y donde nosotros estábamos se llamaba, sin saberlo, el Valle de las Lágrimas, donde llorábamos y gemíamos. Hay quienes me acusan de usar una tragedia para lucrar, dando charlas y conferencias, escribiendo un libro, apareciendo en una película. Ni yo ni ninguno de mis compañeros luchamos para salir con vida de los Andes con la finalidad de llegar a Hollywood, para que me interpretara John Malkovich. Nosotros no peleamos en la cordillera para ser famosos ni para ganar dinero, una pelea que nada nos garantizaba, aunque el premio era imponente, algo tan simple como volver a nuestras casas, con nuestras familias. Las charlas y conferencias que doy sobre los Andes nunca son las mismas. Lo único que siempre se repite, porque no puedo evitarlo, son los hechos que me quiebran la voz cuando los narro, y debo aguardar unos segundos para reponerme, mientras la gente hace silencio, con compasión, tal vez con expectativa. Se me quiebra la voz cuando salgo fuera del fuselaje a saludar
a la imagen de mi padre en la nieve, en una noche estrellada y sin brisa, un par de días después de la avalancha. Se me quiebra la voz cuando en la expedición final Nando y Roberto le piden a Vicintín que regrese al fuselaje, para que ellos tengan más alimento, porque van a caminar hasta la muerte. Por ellos y por nosotros. Cuando digo que ellos llevaban nuestro peso sobre los hombros, y un día me corregí, y a partir de entonces digo que ellos llevaban nuestro peso en sus corazones. Y se me quiebra la voz cuando narro esa situación tan peculiar que se dio con mi padre, que yo cinchaba en una soga invisible de un lado de los Andes, en el fondo de sus entrañas, y él cinchaba del otro lado, como un loco desorientado, sin mapa ni brújula, con un crucifijo en la mano y los signos del zodiaco en la otra, pero los dos aferrados a la misma soga que siempre amenazó con romperse, pero que al final acabaría encontrándonos. Termino mis charlas con esa foto donde estamos todos los sobrevivientes, más los hijos y los nietos, porque es como decir que acá, a pesar de la desdicha, hay más vida que en aquel 12 de octubre, cuando partimos en un viaje hacia la muerte. Esa es la foto que dice que si bien hubo un fatídico viaje de ida, luego tuvimos la oportunidad de hacer un viaje de regreso. Y aquí estamos para decir presente. Carlitos Páez nació en 1954. Es técnico agropecuario egresado de la Universidad del Trabajo del Uruguay, donde 10 años trabajó en el campo. Luego fue publicista. Dirigió una consultoría en comunicación y actualmente brinda charlas y conferencias sobre los Andes. En 2003 escribió su libro autobiográfico, titulado Después del día 10. Tiene 2 hijos y 3 nietos. Es exuberante y gracioso. No parece inhibirse ante nada ni ante nadie. No le importa lo que digan o piensen de él. Si es bueno, bienvenido. Si no lo es, mala suerte. Lo que sí le interesa es que le hablen con el corazón. Por momentos parece que busca provocar a su interlocutor o a quienes lo escuchan. Pero no es una provocación, porque no esconde ni una pizca de encono. Por eso inspira confianza, la misma que inspiró a sus compañeros de desgracia en la montaña, porque sabe que, si bien el avión impetuoso se estrelló contra la vida, no pudo detenerla. ¿Nadie nos escucha? ¿Cuántas veces maldijo Roy Harley el hecho de que lo hubieran designado el ingeniero de la nieve? ¿Cómo se les ocurrió semejante disparate? Ahora, ingeniero de veras. Aquello de intentar arreglar la radio del avión con conocimientos prácticamente nulos, improvisando sobre la marcha, le parece aún más demencial que entonces. Lentamente va recreando las escenas. Hoy su rostro no tiene un rictus amargo sino sereno. Sí, sin duda quien más insistía y confiaba en la idea era su actual concuñado, Roberto Canessa. Los expedicionarios cargados para no volver salieron el viernes 17 de noviembre, pero regresaron al avión el 22. Con una noticia que parecía grandiosa para todos, pero terrible y decisiva para Roy. Habían encontrado la cola del avión, donde además de decenas de cartones de cigarrillos, abrigos, 2 botellas de ron, 1 kilo de azúcar, empanadas mendocinas a medio comer y otras menudencias. Lo dejaron para el final cuando lo relataban las baterías. Como pesaban demasiado, no pudieron traerlas, sino que decidieron que habría que hacer al revés, llevar la radio a la cola para intentar instalarla en el lugar. Roy tembló, tal vez de emoción porque había surgido esa alternativa inesperada,
o porque adivinó que él sería el maldito ingeniero sin título que prácticamente tendría que construirla. El jueves 23 de noviembre, Roy y Roberto, con la ayuda de Nando, comienzan a sacar la radio VHF de la cabina del piloto del avión, que tenía infinidad de botones, palancas y un cuadro de mandos, donde tenían que adivinar qué era de la radio y qué pertenecía a otros equipos del avión. Lo único que claramente pertenecía a la radio eran los auriculares y un micrófono, que fue lo primero que extrajeron del panel de control. Luego hallaron un panel de plástico en la bodega de equipajes que también correspondía a la radio. Detrás del transmisor encontraron unos racks conectados con enchufes. Roy sacó un enchufe del que emergió un gran manojo de cables diminutos. De otro enchufe salió lo mismo. Los contaron. 167 cables salían de atrás y 167 partían del transmisor. Cada cable tenía una marca diferente. Del tablero sacó el dial donde el piloto buscaba la frecuencia que quería sintonizar y surgió otro manojo de cables. Ya van 3 manojos. Pasaron horas observándolos, porque el haz de cables del dial y el de la radio también estaban codificados. Y muchos coincidían. En ese primer día nadie le dijo que él tendría que bajar a ese lugar imposible donde estaba la cola. Simplemente le pidieron ayuda para desarmar la radio. Esto es una locura, pensaba, cuando tras un descanso de 15 minutos se metía como un topo en la minúscula cabina, con los cuerpos de los pilotos congelados a un lado, para desmontar lo que quedaba de la radio. Cuando terminaron de desarmarla, sacaron del avión la antena Collins, con forma de aleta de tiburón, que iba arriba, y colocaron todo sobre el trineo improvisado con la maleta de plástico rígido. Los 3 primos, a quien tanto quería y respetaba, porque a todos conocía desde muy niño, lo observaban con ternura. No le decían nada, pero lo estaban apuntalando. «Es tu momento, Roy», pero él sabía, en su fuero íntimo, que no lo era. Su físico privilegiado se había deteriorado hasta tornarse irreconocible, y su sensibilidad, esa que tanto había escuchado que era necesario bloquear, mantener infranqueable para poder seguir viviendo, él no lo conseguía. No podía evitar que cada tanto, con más frecuencia de lo conveniente, surgieran los rostros de sus amigos íntimos muertos en el alud, Gustavo Nicolich y Diego Storr. En verdad, a la postre, la opción por hacer funcionar la radio fue, como todo en los Andes, una decisión tan azarosa como alocada, aunque al fin terminó siendo sabia, porque ganaron tiempo hasta que mejoró el clima y encontraron de pura casualidad el material aislante que les permitiría dormir a la intemperie, a alturas siderales. A medida que se armaba el paquete que había que llevar a la cola, se consolidó la sospecha de que lo habían condenado a partir. Adolfo fue el encargado de transmitírselo. Roy era el ingeniero, y cualquier tema de ingeniería en cualquier especialidad debería pasar por sus manos, ya sea armar la radio del avión como hacer funcionar la pequeña espica a pilas. Adolfo se sienta a su lado, le explica que no es un tema de conocimientos en electrónica, sino de ignorancia, y que él es el menos ignorante de todos. Roy argumenta que jamás en su vida, ni en un libro, había visto una radio de avión. Adolfo pone su mano sobre la suya. «Ya lo sé, lo sabemos todos. Solo quiero decirte que eres quien mejor se maneja con los cables y con los bornes. Nada más, pero eso, ahora, es mucho, es una diferencia gigantesca. Eres el ingeniero». Roy, casi sin aliento, le agrega algo que su amigo mayor ya sabe. «Estoy apenas en primer año de facultad de ingeniería. Tengo 19 años.
Lo único parecido que hice fue acomodar el maldito equipo de radio de mis primos. —¿Y arreglaste la radio Spica? —le responde Adolfo, como si se tratara de una estación termonuclear y no una elemental radio portátil del tamaño de una cajilla de cigarrillos. Antes de que Adolfo dijera la última frase, sintió claramente que para su amigo era tan doloroso decirlo como para él escucharlo. —Roy, el grupo necesita de tus servicios. Te pedimos que te la juegues. Esos 6 días fatídicos se iniciaron el viernes 24 de noviembre, bien temprano, cuando emprendieron la caminata hacia la cola, en una mañana fresca y límpida. Roy lo recuerda, caminando cuesta abajo, como una linda experiencia. La nieve estaba firme, con la capa de hielo dura en la superficie, y no sentía la debilidad y el mareo que experimentaba con frecuencia en la cabina partida. Roberto arrastraba el trineo con la radio, la antena y todos los instrumentos. Iban separados uno de otro alrededor de 50 metros. A diferencia de los expedicionarios, para Roy era toda una novedad ir encontrando, a medida que se aproximaban a la cola, los restos esparcidos del avión, ropas, chapas arrugadas, cables, maletas, hasta un zapato de mujer. Cuando Roy vio la cola a la distancia, se quedó perplejo, como les había ocurrido a los expedicionarios el día que la descubrieron. Entró hasta la parte del fondo, donde estaba el compartimiento del equipaje, con algunas valijas protegidas por la red que había impedido que volaran con el impacto. Al encontrar su maleta, Roy se estremeció, la llevó afuera a la nieve y la abrió. Lo primero que hizo fue acercar el rostro a la ropa limpia y perfectamente planchada para olerla. El aroma lo llenó de recuerdos. Allí estaba su casa, su madre arreglando las prendas, acomodándolas con sus manos suaves, todo tan prolijo, tan ordenado. Roy se controló, sentía ganas de llorar. Todo le resultaba tan distante, perdidos en una montaña en el fin del mundo, ante la misión delirante de reparar una radio que desconocía, de un avión partido en 2, con su madre ahí nomás, entre sus manos, poniendo abajo la ropa de lana, arriba las camisas, planchaditas. El recuerdo se corta con la voz enérgica de Tintín, que se le acerca con una botella de ron, para que beba un trago. El alcohol le quema el estómago, pero el gusto diferente, el primero que experimentaba en más de un mes, le sienta bien. Pide otro sorbo, luego vuelve a la cola y se vuelca azúcar en la boca. Otro gusto diferente. Ese día descansaron, pero el sábado 25 de mañana bien temprano, Roy y Roberto comenzaron con el trabajo exhaustivo de pelar ese enjambre de cables uno por uno, unirlos y aislarlos con cinta curita que encontraron en los bolsos de los jugadores de rugby. Trabajaban con cortaúñas y con alicates, en ocasiones lo hacían con las uñas. Roy instaló la antena sobre unas rocas próximas. Al día siguiente habían empalmado la mayoría de los cables, aunque les quedaban 58 cuyos códigos y números no correspondían. Roberto los miraba y se masajeaba la perilla. Roy fruncía el ceño. «Hay que empezar a probar», dijo Roberto. Ahora había que hacer los empalmes de las baterías, pero cuando lo intentaban, el contacto emitía chisporroteos. Cuando encendían la radio, escuchaban la descarga atmosférica interfiriendo la recepción, entre fuertes chispazos. También tenían un dial eléctrico que funcionaba con un pequeño motorcito. A veces sentían un zumbido en los auriculares, pero nunca escucharon más que eso, la estática y el zumbido, donde creían escuchar voces de fantasmas. Hablaban por el auricular, pedían auxilio, gritaban, se desesperaban, pero nadie los escuchaba.
Como demoraban, Nando y Tintín decidieron traer más carne del fuselaje. Tenían las botellas de ron, solo usaban una porque a la otra la guardarían para la eventual expedición al oeste. El paquete de azúcar que lo hacían demorar una eternidad, pero en esa zona del valle no había cuerpos y la carne que habían traído se estaba agotando. Al llegar al fuselaje, después de 2 días de ausencia, se enteraron de que la comida estaba escaseando, y para peor, los del avión estaban tan débiles que les costaba trabajo buscar los cuerpos todavía enterrados bajo la nieve de la luz. Probaban clavando un tubo de aluminio para ver si hacía contacto con un cadáver, pero no lo lograban. Tintín y Nando permanecieron 2 días en el avión ayudando a cavar hasta encontrar más cuerpos. Cuando regresaron a la cola, Roy y Roberto seguían probando la radio, que ahora emitía más chispazos al conectarla. Tintín tomó la cámara fotográfica de una de las maletas que pertenecía a Soledad González, la novia de Coche Inciarte, y sacó la foto que aparece en la contratapa del libro Viven. Nando come algo, Roy está de espaldas y Roberto tiene un pedazo de carne en la rodilla que habían dejado secar al sol para comerla como charque, cortando los trocitos con uno de los alicates que usaban para pelar los cables. La desazón y la impotencia que les producía el hecho de que la radio no funcionara repercutieron en la convivencia de los 4, en ese cubículo de 1 metro de ancho por 2 metros de largo. El detonante, aunque Roy piensa que podía haber sido cualquier otro, fueron los cigarrillos. La cola estaba colmada de cartones de cigarrillos, pero casualmente ninguno de los 3 expedicionarios fumaba. Más aún, detestaban el cigarrillo y consideraban que solo perjudicaría su estado físico, en particular los órganos más preciados para escalar las montañas, los pulmones. Además consideraban que el único encendedor que tenían en la cola sería imprescindible, junto con otros 2, para la expedición final, que cada día parecía el último y el único recurso. Era criminal usarlo en fatuidades como encender cigarrillos. Por eso le impedían a Roy que fumara. Pero en aquella circunstancia el cigarrillo para él, más que una necesidad física, se convirtió en una urgencia anímica que le calmaba la ansiedad y el estrés, así como la terrible incertidumbre que lo embargaba, a medida que se convencían de que la radio jamás emitiría señal. Sin radio, él no tenía retorno, y el cigarrillo amortiguaría en algo ese desconcierto. El clima entre ellos se malogró. El estrés era tanto, sumado a la frustración y a su debilidad, que sintió que no podía soportar más. Una noche, Tintín le partió un labio con una patada mientras dormían. Claro que fue involuntario, pero él sentía que seguían castigándolo. Por eso comenzó a extrañar cada vez más al otro grupo, el del fuselaje, con más gente, donde las tensiones se diluían, hasta que un día, a escondidas, encendió un cigarrillo. Los otros lo descubrieron por el olor, lo increparon con tanta rudeza. El fuego no podía malgastarse, el cigarrillo los debilitaría a todos. Estaba jugando con la vida ajena por un antojo, que Roy quedó arrasado. Al día siguiente Roberto ve a Tintín quitando un trozo de material de los conductos de ventilación, poco después cortando unos cuantos pedazos. Roberto se lo pide para observarlo. Era ligero y resistente, mullido por dentro, y recubierto de un tejido duro y rígido, y otro más suave en el interior. Tintín pretendía hacerse un chaleco, porque la tela parecía fuerte y resistente. Roy y Nando se aproximan. Tintín toma un trazo de tela y lo llena de nieve. La humedad no pasa, les dice. Lo vengo experimentando desde la mañana. La puta madre, no pasa, exclama Roberto, estupefacto. Hay que hacer una gran manta. No, un gran saco de dormir, se corrige. A partir de allí, Nando y Tintín se dedican a cortar todo el material que había en los conductos de ventilación,
que van colocando en un bolso. La radio poco a poco pasa a un segundo plano. Ahora la ilusión es ese material milagroso que inesperadamente apareció en la cola. El martes 28, Roy conectó la radio Spica a la antena Collins que había instalado. Giraron el dial y 1 hora después escucharon una noticia que los dejó atónitos. La Fuerza Aérea Uruguaya estaba preparando un avión Douglas C-47, especialmente acondicionado para buscar al F-571. Decidieron hacer una gran cruz en el lugar, poniendo en fila 20 maletas de un lado y 10 del otro. Cuando amaneció, el miércoles 29, mientras se preparaban para partir, Roy la emprendió a patadas contra la radio, que ya habían desechado. Si tenía pocas energías, las estaba malgastando inútilmente, descargando su impotencia contra lo que consideraba que había sido su última esperanza. Minutos después, salieron caminando rumbo al fuselaje. Cuando habían andado 100 metros, Roy se volvió para mirar por última vez. Nunca más volverían a la cola, ni nunca más la verían en ese lugar porque no saben cuándo ni cómo rodó por la ladera, hasta terminar a kilómetros de distancia, al fondo de un torrente, donde permanece hasta hoy. Al poco rato se levantó la temible ventisca, el viento blanco, la temperatura cayó de repente y la nieve voló formando un remolino y desorientándolos. La visibilidad se tornó casi nula, la inclinación se acentuó. Tras el viento blanco, 5 minutos después los azotó una tempestad. Roy se detiene. Unos minutos después distingue a Nando, que regresa hasta él. Sigan ustedes, yo me quedo. Intentaré regresar a la cola, le dice Roy. Nando lo toma del brazo y lo empieza a cinchar hacia arriba. Al mismo tiempo lo insulta, para que le vuelva la energía al cuerpo. Roy le devuelve el insulto, y así, gritándose, los músculos de Roy vuelven a tonificarse. La adrenalina se enciende y consigue reemprender la caminata que creía imposible. Cuando el sol se está ocultando y el frío aumenta, divisan el avión. Habían caminado durante todo el día. A Roy le pareció que regresaba a su casa. Después, cuando se desplomó en la cabina, consolado por los amigos, reflexionó: estoy regresando al mismo lugar de siempre. No ha cambiado nada. Estoy en el mismo cementerio, bastante más débil, bastante más frustrado, y sin embargo me siento maravillosamente bien. Todos estaban fumando, escuchando a los expedicionarios, que narraban lo que había sucedido. Roy no tenía fuerzas para hablar. Recuerda vivamente los abrazos, el calor de los otros, mucho más que las palabras. Adolfo se sentó a su lado y le acariciaba la cabeza, mientras le ponía trozos de carne en la boca. Al fin los expedicionarios anunciaron que traían una gran sorpresa en el bolso. Cuando lo abrieron, todos se arremolinaron alrededor. ¿Qué es?, preguntaban, sin reconocer ese amasijo de tela contrahecha. Lo que nos permitirá dormir a la intemperie, dijo Tintín, mientras sacaba los trozos irregulares del material aislante. Daniel Fernández tomó un pedazo, lo estiró, se lo puso contra el rostro y lo observó con detenimiento, con las últimas luces que entraban al fuselaje. Percibió que tenía plástico y fibra artificial, aunque el espesor era de solo 1 centímetro. No dijo nada, pero se sintió bien.